Ahí estamos. Bueno, yo no sé si permite la presentación, el modo presentación para que no salga tan chiquita. A ver, Porque no sé por qué no, a mí no me está dejando en ningún Meet poder hacerlo, por eso no preparé. ¿Ahí se hay que ve? apretar en presentar toda la ventana, Ah, no sí. toda la pantalla, digo. ¿Ahí lo ven? No lo vemos chiquito, digamos. Claro, o sea, lo mismo. No, presentar toda la ventana, ya está, eso ya lo hice. Toda la pantalla, no toda la ventana. ¿Vos qué querés decir? Presentar toda la pantalla, a ver. Dejo de presentar. Ahora vamos a presentar toda tu pantalla. Pero... Exactamente. Si no, lo que A puedo ver. hacer es primero entrar a Power, ponerlo en la presentación grande, digamos, y después con el botoncito de Windows, tipo la banderita, sin cerrar la presentación grande, vuelve al Meet y ahí comparte la ventana de la presentación, no el Vuelvo al Power en Meet. sí. Vuelvo al Meet. Presentar toda tu pantalla. No, pero se ven ustedes. No. Cancelar, presentar. No, presentar una ventana. Ahí está. Claro, si presenta toda la pantalla, primero nos va a ver a nosotros, pero ahí puede cambiar de pestaña y vemos lo que ve. Ahí. Ahí se ve perfecto. Y A ahí ver, se cambia ve. la diapositiva. Bueno. Bueno, larguemos entonces. ¿Ah? No, Bueno, esta charla yo la denominé este paradigma cardiovascular en la enfermedad renal, en la enfermedad renal, bien dicho, porque existe una primera cosa que tenemos que tener en cuenta. Uno es que existen dos grupos de insuficiencia renales crónicos. Los que habitualmente vemos, porque el registro obliga a registrarlo, que es el sistema SINTRA, por una cuestión de facturación y después para el registro INCUCAI, que es el estadio 5, que es aquel paciente que es bien visible porque es el paciente muy complicado, el que llega a terapia de reemplazo renal, ya sea con diálisis o trasplante, entonces ese no se nos pasa por alto. Sin embargo, esto es como un iceberg, esto es la puntita y abajo tenemos una gran masa, un volumen de pacientes que bollan, muy probablemente desconociendo su situación de enfermo renal crónico, que son los estadios de 1 al 4, o algún paciente que no quiere consultar, que es esta insuficiencia renal crónica no diagnosticada, no tratada, no controlada, que el sistema no ve, los médicos por ahí lo vemos, los especialistas con más razón, y que tiene un patrón de mortalidad bastante desconocido porque no se trata. Y curiosamente, ya sabemos que los pacientes que llegan a diálisis, las primeras dos causas que reúnen el 88% de las causas acá y en todo el mundo es la hipertensión y la diabetes, las dos principales tal vez factores de riesgo eh, tradicionales cardiovasculares. La mortalidad cardiovascular es la primera causa de muerte en el grupo etario de los dos tipos, prediálisis y postdiálisis, ¿sí? Uno tiene una clara relación hoy en día establecida del riesgo de mortalidad cardiovascular, el hazard ratio, de acuerdo al nivel estimado de tasa de filtración glomerular. Por ejemplo, sabemos nosotros que el punto de corte de 60 ml minuto, a partir de ahí el riesgo, cuando el filtrado cae, el riesgo cardiovascular trepa de morirse por causas cardiovasculares, crece y se triplica al de un paciente con un filtrado de 60 o más. Lo mismo pasa cuando yo ajusto por otro valor, que no están, ahora están más acostumbrados los otros especialistas a tener en cuenta no solamente la estimación del filtrado, sino asociar esto al nivel de proteinuria que tenga el paciente. Cuando uno estima la proteinuria en miligramos gramos, que es un spot de orina, uno sabe que a partir de los 30 miligramos el riesgo de mortalidad cardiovascular también trepa y es exponencial. Mientras más proteinuria tiene, fíjense, a partir de 300 miligramos gramos, que es a partir, por ejemplo, un estadio 3 de diabetes, que a partir de esta famosa macro proteinuria, el paciente duplica y empieza ya a casi triplicar el riesgo de muerte cardiovascular. Entonces, muy importante tener en cuenta dos parámetros
que muchas veces no son cuantificados como factores de riesgo, que son la tasa de filtración glomerular y la proteinuria del paciente. Entonces, como tips en lo que es enfermedad renal crónica o chronic kidney disease, constituye un potente predictor ya de por sí la entidad de enfermedad renal crónica y de enfermedad cardiovascular. Y esto es porque este grupo etario tiene una altísima prevalencia de los factores de riesgo cardiovascular tradicionales y además tienen el plus de que le suman unos que nosotros denominamos no tradicionales, ¿sí? Capaz que estos no tradicionales están más intensificados y toda la población los tiene, sino que habitualmente no han sido descritos dentro del clásico estudio de Framingham, que fue el estudio icónico, pésimamente mal hecho, porque es una comunidad cerrada, bueno, todos los defectos que siempre discutimos del Framingham, pero muy probablemente con el tiempo muchos de estos que denominamos no tradicionales los metamos o los analicemos como una cuestión habitual, como analizamos que tenga presión arterial alta, que tenga dislipidemia, que sea tabaquista, etc. Ahora, en estos dos grupos existe lo que se llama una relación dicotómica en cuanto al impacto que tienen los factores de riesgo tradicionales versus los no tradicionales. Sabemos que en las etapas incipientes de la insuficiencia renal crónica, que la van a ver ustedes como médicos generalistas, lo va a ver el cardiólogo en el consultorio, estos riesgos tradicionales, factores de riesgo tradicionales, son los que van a predominar en este paciente, van a estar plenamente visibles muchas veces como causa de su insuficiencia renal. Y mientras más avanza a partir del estadio 3 en adelante, 4, 5, el paciente empiezan a predominar los factores de riesgo no tradicionales. Estas son pequeñas cosas que uno tiene que tener en cuenta. Esta clásica descripción de la sociedad americana y el grupo de manejo global de la insuficiencia renal, que ya vamos a discutir esas guías que son las CADIGO, establece los 5 estadios de insuficiencia renal, que el estadio 4 y 5 son los estadios que denominamos terminal, ya se ha quitado ese nombre, son los estadios que ya el paciente requiere alguna terapia de reemplazo renal o está vecino a ello. Entonces hay una línea trazada a partir de la cual los factores de riesgo que dejan de ser pura o más intensivamente los tradicionales y se me suman todos estos. Los factores de riesgo que tienen que ver con un estado o esta cascada de citoquinas crónica que tiene el paciente, que es una enfermedad endotelial disfuncional especial con un bulk de parámetros inflamatorios. Y además acá, cuando el paciente ya está en terapia de reemplazo, tengo todos aquellos factores relacionados al procedimiento que también incluyen factores hemodinámicos y no hemodinámicos, que no vamos a entrar hoy porque es, como les dije, un capítulo bastante importante y aparte, y la verdad que es muy largo para darlo en una sola charla. Bueno, existe una correlación clínica entre la insuficiencia renal y la insuficiencia cardíaca. Se ha llamado, depende de qué lado nos paremos, si son los cardiólogos o los nefrólogos, el síndrome cardiorrenal o el síndrome renocardíaco. Es una cuestión de pelea absurda porque en realidad es lo que ya dijo Saulo Clark en los años 70, quién es el villano y quién es la víctima. Saulo Clark es el que describió todo el daño de la hipertensión en el riñón. Entonces, él planteó que quién era el villano, la hipertensión o el riñón. Y bueno, hoy en día sabemos que el riñón es el origen de la hipertensión esencial y todavía los cardiólogos siguen siendo el patrimonio del manejo de ellos la hipertensión. Sin embargo, el problema empieza en el riñón, pero llega un punto en que nadie sabe si uno está dañado por la hipertensión o el riñón dañado produce hipertensión. Bueno, es lo que describimos siempre. Nosotros tenemos, según el estadio de la insuficiencia renal, una serie de factores propios que dependen de la disfuncionalidad del riñón que impactan en la función cardiovascular y viceversa, ¿sí? Distintos grados de daño originados por la insuficiencia cardíaca, como son generalmente lo que hablamos de la disfunción endotelial básicamente y los factores hemodinámicos que terminan en la disfunción renal. Bueno, esta es una primera diapositiva que es muy importante para establecer
la cantidad de eventos cardiovasculares que yo espero en un paciente, en 100 pacientes por año, una cosa bien cruda, bien visual para ustedes, según el nivel de filtrado. A partir de este filtrado de 60 ml, que es el filtrado a partir del cual uno deriva al especialista, que ya considera una insuficiencia renal estadio 2 para arriba, tenemos que el paciente, fíjense, de dos pacientes cada 100 que van a tener un evento cardiovascular al año, esto se me va a 36 pacientes con un filtrado de 15, esos pacientes ya están en diálisis, que van a morir por algún evento cardiovascular, ya sea infarto, stroke, enfermedad vascular periférica complicada, muerte súbita, lo que ustedes quieran. Entonces, imagínense lo que es la tasa de mortalidad nuestra en el paciente en diálisis. Nosotros hemos esperado que anualmente una tasa bruta de alrededor de 12 al 16% del plantel de un centro de diálisis va a morir por eventos cardiovasculares más allá de lo que haga. Y fíjense esta cuestión de separar, más allá que sean mayores de 66 años, los eventos cardiovasculares, según tenga enfermedad renal crónica versus según no tenga enfermedad renal crónica. Fíjense cómo la incidencia de pacientes con insuficiencia cardíaca se va del 20% al doble, al 43%. Igual la de IAM, se duplica. No tanto así el de, que capaz que ya lo han visto con el doctor Salazar, de lo que es el stroke. Siempre es más frecuente, pero la verdad que el grueso se ubica en insuficiencia cardíaca, IAM y muerte súbita. Bueno, la probabilidad de desarrollar eventos cardiovasculares se estudió en un estudio que se llama el ARIC Study. El ARIC Study te otorgaba o te daba la probabilidad a 5 años de predecir un evento o la ocurrencia de eventos cardiovasculares, que era un bulk de eventos cardiovasculares medidos de acuerdo al filtrado. Fíjense cómo una persona entre 60 y 89, muchos pacientes de ustedes en el consultorio, va a tener un 16% más de riesgo, esto es RR, de tener un evento cardiovascular aterosclerótico, ¿sí? Y si este filtrado cae por debajo de 60, el riesgo se va a 38%. Entonces, los cambios cardiovasculares, de acuerdo a que no tenga enfermedad renal y el paciente vaya creciendo en estadio hasta que se hace un enfermo en estadios avanzados, va trepando el riesgo de fatalidad por un evento, o sea, de morirse por eventos cardiovasculares, y acá se me solapan los eventos cardiovasculares en eventos no ateroembólicos, enfermedad coronaria, arritmia, etcétera, que todo aumenta hacia el final de los estadios. Bueno, ¿cómo puedo predecir el riesgo cardiovascular en un paciente con enfermedad renal crónica? El riesgo cardiovascular, para predecir en ese paciente que yo tengo al frente, podríamos decir, bueno, puedo usar estas tablas de predicción como la escala Framingham o la escala del American Heart. Bueno, ha habido algunos estudios, hay un estudio publicado que bueno, clasificando los pacientes según los estadios de la KDOQI, que no estén en diálisis, ¿cómo predigo yo o cómo estas tablas pueden llegar a predecirme si este paciente está en riesgo cardiovascular? Bueno, la escala de Framingham tiene, según el estadio, una capacidad casi en los primeros estadios como de tirar la moneda, ¿no? 50, como que el 50 tiene riesgo y desde alto riesgo y el otro 50 no, con sus errores, ¿no? Y esto aumenta la probabilidad de predicción cuando el paciente pasa a un estadio superior, pero después en el estadio 4 es pobre, tal vez porque esta escala de Framingham es lo que tiene ya de problema esta escala, que no es fue un grupo cerrado, una comunidad cerrada, con ciertas descripciones etarias que capaz que no computan para los enfermos renales en que se aplicó ahora. Esta escala, que es del 2013, también tiene sus bemoles, pero como que tuviera estos mismos pacientes aplicándole esta escala, yo tengo un porcentaje mayor de pacientes en alto riesgo, que son los que están en amarillo, según inclusive los primeros estadios con respecto a esta, y también tiene como un mayor poder en el estadio 4 de predecirme el riesgo cardiovascular o el riesgo de evento.
Si yo lo paso a lo que es la tabla, bueno, después con un análisis multivariado para ver si, además, si yo ajusto la función renal, la albuminuria y antecedente arterial, ¿qué tiene valor de todo eso? Si yo midiendo la función renal, la albuminuria, le agrego a ese paciente, ajustando todos los parámetros, mayor predicción de riesgo. Bueno, solamente no la estimación del filtrado, que en este caso usaron MDRD, que ya sabemos que no está obsoleta, pero que hay una ecuación un poquito mejor como para, con capacidad de menos sobreestimación, que es la EPI-CKD. Tenemos como que por estimación no tengo mayor riesgo cardiovascular. Si yo ya aplico otro método como cistatina C, que es un método más correcto, más fidedigno, casi equivalente a un iodotalamato para medir el filtrado, fíjense que el riesgo cardiovascular, este factor de medir el filtrado por esto tengo un mayor capacidad de predicción del riesgo cardiovascular. Y las tablas ambas tenían una buena sensibilidad, pero la especificidad ha sido baja y no tuvieron o no predijeron insuficiencia cardíaca. Entonces la controversia es si usar la información de lo que yo mido en insuficiencia renal crónica, como medir el filtrado o la albuminuria, me es útil para predecir riesgo cardiovascular. Uno tendría que pensar que sí, el problema es poder demostrarlo en estos estadios. ¿Y cómo optimizar esto para que yo realmente pueda predecir el riesgo cardiovascular en una persona que tiene insuficiencia renal crónica? Tal vez esto se dé porque en estos pacientes las condiciones fisiopatológicas de la enfermedad cardiovascular son únicas, ¿sí? Por las cuestiones que ya hemos charlado antes. Estos son los factores de riesgo tradicionales, ¿sí? Básicamente traje los 4 principales: hipertensión, dislipidemia, diabetes y la modificación del estilo de vida. En este grupo etario tenemos estos factores de riesgo cardiovascular y los factores propios de la enfermedad renal. En este caso, hay un ida y venida entre la enfermedad cardiovascular que también potencia a la enfermedad renal crónica, que es el síndrome cardiorrenal o renocardíaco. Los factores de riesgo no tradicionales que están desde el inicio, pero se hacen más importantes hacia el final de la enfermedad, son el estrés oxidativo, la inflamación, toda la cuestión de la disfunción endotelial, la anemia, extremadamente pesado. Para que ustedes tengan una idea, un estudio icónico, que el estudio Amgen Study, que determinó, a partir de ahí no hay ninguna discusión, que pacientes inclusive prediálisis que ustedes tienen anémicos, el solo hecho de corregir la anemia por algún método, ya sea uso de eritropoyetina, reposición de hierro si hiciera falta, retrasa la progresión de la enfermedad y retrasa la mortalidad cardiovascular en el paciente. Entonces, el paciente, hay otros cortes para considerar anemia en pacientes si están en diálisis o no, pero corregir la anemia evita que el paciente se muera de eventos cardiovasculares. Por supuesto, todo lo que es el metabolismo posbocálcico, que es un capítulo enorme en la especialidad ya desde el prediálisis. Bueno, los productos de la glicosilación avanzada, más allá de que sea o no diabético, que están aumentadísimos en la enfermedad renal, las calcificaciones vasculares directamente relacionadas a la alteración fosfocálcica y la modalidad por la que yo opte de terapia de reemplazo renal. No es lo mismo una hemodiálisis que una diálisis peritoneal que un trasplante renal. Son 3 grupos etarios distintos que yo tendría que darles una charla de cada uno de ellos y de lo que es la mortalidad en pacientes en hemodiálisis, en diálisis peritoneal y en trasplante. Bueno, existen varias guías clínicas que valoran esta cuestión de si incorporar todas estas mediciones de filtrado y proteinuria son útiles para predecir el riesgo cardiovascular. Ustedes tienen ya alguna que deben haber venido charlando con los cardiólogos, son las de la American Heart, que no toman en cuenta nada de esto, por eso es que también tiene poco valor para predecir. Las guías europeas, los europeos siempre han sido muy minuciosos y muy exquisitos con todas las guías, incluido las de mi especialidad. Entonces ellos sí toman en cuenta el peso que puede tener la presencia o no de enfermedad renal, medidas como medición del filtrado en 2 cortes, más si tiene diabetes o no, o más si tiene albuminuria o no, y por supuesto las que
las que uso yo, que son las de la KDIGO, que el KDIGO es Kidney Disease Improving Global Outcome. Eso no es un país, son varios países, incluidos países europeos, que se ponen de acuerdo y cada tanto renuevan estas guías, tanto para prediálisis como para diálisis, para el manejo de la enfermedad renal crónica. Bueno. Ahora, de los factores de riesgo tradicionales que dijimos que son los que predominan en los insuficientes renales en estadios tempranos, que son los que nos interesan a nosotros a ustedes como médicos generalistas, que son la mayoría de los pacientes, esos que andan por la calle. Ustedes saben que de cada 10 personas que ustedes vean pasar por la calle, probablemente 7 tengan algún grado de enfermedad renal crónica en forma silente. Es una enfermedad muy silente declarada como pandemia. Se estipula que más de 5 billones de personas van a necesitar algún acondicionamiento desde el punto de vista nefrológico, van a tener insuficiencia renal en el 2035. Antes se había dicho que el 2020 íbamos a llegar con un número menor y se superó ampliamente a pesar de todas las intervenciones. Entonces, estos pacientes, que van a ser muchos, también se mueren mucho de enfermedad cardiovascular. ¿Qué podemos hacer sobre el trabajo de factores de riesgo sobre estos pacientes? ¿Qué hay de evidencia en la literatura que podríamos hacer? Bueno, ustedes saben, no hay discusión y no vamos a hablar otra vez de eso, que la droga panacea para modificar la evolución de lo que es la pérdida del filtrado glomerular y por supuesto la mortalidad cardiovascular es el uso de los IECA y los ARA. Si yo me pongo a hablar de esto, le voy a repetir muy probablemente todo lo que han dicho antes. Existen todos estos estudios icónicos, tanto estudios sobre la intervención sobre pacientes normoalbuminúricos, microalbuminúricos y los macroalbuminúricos en lo que es la progresión de la caída del filtrado y la trepada de la albuminuria. Eso no está discutido. Y en todos estos años, la verdad, no había salido nada que cambiara tanto el pronóstico renal y cardiovascular en estos pacientes hasta estudios que ya les voy a presentar ahora, que son fármacos nuevos que fueron desarrollados para otras cosas, pero que después de muchos años hay 2 fármacos hoy en día que pueden equipararse a los IECA y los ARAF en la disminución de la progresión de enfermedad renal crónica, que es importantísimo. Si yo tomo a la insuficiencia renal crónica como un factor de riesgo cardiovascular, y si tengo menos renales crónicos voy a tener menos muertos cardiovasculares. Y sobre los MACE, que son los eventos cardiovasculares severos, ¿sí? Ahora recientemente se ha publicado esta cuestión porque en un momento hay muchos especialistas que discontinúan los IECA y los ARA en pacientes con determinados niveles de filtrado. Y hay un estudio grande que está publicado ahora en el JASN, que con pacientes de menos de 30 filtros, un paciente estadio 4, casi 5, que es un estudio grande con evaluación del riesgo a 5 años, versus continuar versus discontinuar el empleo de los IECAs o los ARA. Y vemos cómo el paciente que continúa versus el que detiene tiene una diferencia de una mortalidad superior, el que discontinúa, de 13.6%. Lo mismo a los eventos cardiovasculares severos, los MACE, de 11.9%. No así, muchas veces por eso se hace, el tema de la llegada a diálisis es mucho más acelerada, tal vez por el efecto hemodinámico que tiene sobre la función renal, el hecho de persistir en el uso con pacientes de menos de 30 de filtrado. Yo, en lo particular, lo sigo usando, no tengo ningún inconveniente, no se ajustan por filtrado. Es más, las dosis que nosotros usamos son superiores a las que usan los cardiólogos por los efectos en sí sobre la función, sobre el parámetro de hipertensión. Las dosis para proteinuria son completamente distintas y mucho más elevadas. Toda la que tolera el paciente. ¿Qué otras intervenciones puedo hacer? Bueno, intervenciones sobre un factor de riesgo fundamental, porque no es solamente factor de riesgo en el paciente, sino que muchas veces la causa de su enfermedad renal, como es la hipertensión.
Hay varios estudios importantes, algunos ya los habrán visto. Yo voy a hablar solamente de este. Hay una rama de la SPRINT que es en un subgrupo que es enfermos renales crónicos, ¿sí? ¿Qué resultados arrojó esto? Que es un estudio de 3,5 años, dos grupos. Un grupo que se lo llevaba un control estricto de 120 sistólica versus un grupo que el control no era tan estricto, hasta 140, ¿sí? Bueno, vamos a ver los resultados de eso. Este estudio es un estudio bastante grandecito, casi 10.000 pacientes con estas dos ramas y pacientes que tenían entre 20 y 60 mililitros de filtrado. O sea que algunos de ellos estaban más cerca de un estadio 5 que de los estadios que habitualmente vemos en el consultorio. Bueno, el riesgo cardiovascular se estratificó por el score de Framingham, que es una flojedad que tiene esto, pero muy probablemente, creo que cuando leí el diseño, eran más cardiólogos que otra cosa. Igual que usan MDRD, a pesar de que es un estudio 2017, ya sabemos que no es una buena forma de cuantificar o estimar el filtrado. Podrían haber usado CEPI, CKD y capaz que muchos de estos pacientes tenían un filtrado más bajo. Y también tenemos el bemol que no tenían que ser diabéticos, entonces también es una buena cosa para evaluar solamente el efecto per se de hipertensión arterial. Los algoritmos que usaron son del ACORD Trial, que usa el Joint National Committee del número 6, es bien viejito, pero entonces ya saben que eso está más avanzado. Fíjense para ver resultados crudos. El outcome primario, que era los eventos, la mortalidad cardiovascular, en el grupo de control estricto, el tratamiento intensivo, los que se los llevaba a 120 presión sistólica, tuvieron un descenso del 25% de la mortalidad. Los eventos cardiovasculares son mortalidad por efectos compuestos que es infarto, enfermedad coronaria, stroke, falla cardíaca o muerte de cualquier causa cardiovascular. Es bastante. Si yo lo veo acá en las tablas, puedo ver que las muertes cardiovasculares de todas las causas tuvieron una reducción muy importante en el grupo de control intensivo, de que casi el paciente tiene un 43% menos y es un hallazgo significativo. Ahora, en el caso de pacientes que ya estaban con insuficiencia renal en este estudio, que no son todos, pero que hay un subgrupo, ¿no?, del SPRINT, estos pacientes, cuando yo mido los outcomes secundarios, que eran outcomes renales, no hubo diferencias significativas en un grupo del tratamiento intensivo versus el no. Ahora, los pacientes que ingresaron como no basales enfermos renales, sí tuvieron menor o mayor, menor riesgo del desarrollo de enfermedad renal crónica, que es la reducción de más del 30% del filtrado estimado, y la albuminuria con el uso de un esquema intensivo versus el no intensivo, que es más o menos lo que sacamos del estudio MDRD, que eran pacientes, bueno, en este caso eran diabéticos, y el control intensivo era llevarlo a 120 y 75 cuando la proteinuria tenía una proteinuria de 1 gramo, que ya era bastante grosera. Entonces, ¿qué pasa además de lo bueno que yo busco versus los efectos adversos? Porque son pacientes enfermos cardiovasculares y yo voy a hacer una intervención con controles más estrictos. Bueno, lo que es hipotensión, la incidencia de síncope, anomalía hidroelectrolítica, trastornos agudos, injuria renal, todo fue más alto en el grupo de tratamiento intensivo que en el tratamiento estándar. Entonces, muy probablemente, más allá de estas buenas cosas global de hallazgo, hay que tener en cuenta de individualizar a aquellos pacientes que tienen más riesgo de tener efectos adversos graves versus los beneficios que voy a obtener. Y ahora vienen las dos drogas que cambiaron, o muy probablemente después de tantos años de historia de IECAS y ARAB, y lo único que parecía tener, por lo menos para nosotros, algún beneficio sobre los eventos renales, que llamamos para nosotros eventos groseros y también cardiovasculares, aparecieron estas drogas excelentes como son los inhibidores del SGLT2, y gracias a Dios
con el doctor Vital pudimos participar en 2 estudios acá en San Luis como centros de un estudio internacional que fue el estudio Credence con canagliflozin, que es una versión que todavía creo que no está disponible en el país. Este estudio fue un estudio con endpoints muy duros a nivel cardiovascular y sobre todo renales, muerte cardiovascular versus llegar a diálisis versus duplicar la creatinina o muerte de causa renal. Este estudio tuvo que ser parado a los 2 años y 6 meses, mucho antes de que el sponsor realmente había predecido que el estudio iba a durar entre 5 o más años en pacientes, había pacientes diabéticos acá y estaban todos usando inhibidores del eje renina-angiotensina, porque bueno, ya sabemos que la droga gold estándar no puede hoy en día diseñarse un estudio sin que esté la droga gold estándar para buscar estos endpoints duros primarios, ¿sí? Y había otros endpoints cardiovasculares que también se analizaron, pero fíjense que la mayoría eran pacientes con 56, un promedio de una media estimada de 56 ml minuto de filtrado estimado por EPI-CKD, está bastante bien hecho. Vamos a ver las tablas, fíjense, esto es el outcome primario, los pacientes con algún evento, el grupo placebo que tenía ARAC o IECA y el grupo con canagliflozin tuvo un 30% de la reducción del outcome primario, con un número necesario tratar de 22 pacientes. Chicos, esto es, no creo que hay muchas drogas que puedan tener este hallazgo estadístico. Fíjense, muerte por causas cardiovasculares. El descenso es del 22% menos en este grupo que usó la canagliflozin. Ustedes saben que la canagliflozin tiene el efecto glucosúrico y tiene los efectos pleiotrópicos, que son lo que se cree que tienen todos estos efectos beneficiosos, que son efectos que van más allá del efecto glucosúrico, como son el mejor control de la presión arterial, efectos antiinflamatorios, mejoría del rango de la proteinuria que tienen los pacientes que lo usan. Y fíjense, yo lo puse chiquito porque hoy el tema es este, pero para mí esto es súper importante porque no habíamos encontrado otra droga que nos diera tantos beneficios como fuera de los IECA y los ARAB, nosotros los nefrólogos. Pero fíjense lo que son los endpoints renales durísimos que tenía este estudio y muy bien diseñado, que fue casi un descenso en el 33%. Para nosotros esto es importante porque detener esta epidemia de insuficiencia renal y por lo tanto un pool enorme de pacientes cardiológicos dificilísimo de manejar como son los renales crónicos es sumamente importante. Eso lo vimos en diabéticos, pero empezamos a ver que muy probablemente el uso de los inhibidores de SGLT2 podía ser también en no diabéticos. Y ahí viene otro estudio en que también participamos, que es el DAPA-CKD, que ya se ha publicado, ustedes lo pueden leer, yo le he puesto todas las referencias, después se las paso, con los DOI lo pueden bajar tranquilamente de alguna página. Este estudio tuvo una rama de diabéticos y no diabéticos, todos también con su droga gold estándar, que es un A6 o un ARAB, y lo más importante es esto, porque yo a estos fármacos hoy en día, con los resultados de este estudio, estoy obligado a introducírselo a un paciente para cambiar su pronóstico, ¿sí? Este es el primer estudio que evalúa la seguridad y eficacia de estas drogas, diseñadas eventualmente para diabéticos únicamente, con endpoint renal duro en pacientes que no son diabéticos. Es importantísimo. Fíjense los resultados. El riesgo compuesto de muerte cardiovascular o hospitalización por falla cardíaca. El grupo dapagliflozin versus el placebo. Una reducción del riesgo del 29% en este grupo, enorme. Otro estudio que se tuvo que detener porque el comité dijo que los resultados eran tan abismales entre una droga y la otra que era obligación ética suspender el estudio. Los endpoints renales, que para lo que estuvo diseñado en realidad el estudio, los endpoints primarios son renales, fíjese, el descenso es casi el 50%, chicos, de los eventos renales. Para nosotros esto es, no hay otra droga que cambie
el pronóstico más allá de los IECA y los ARA que una droga como esta, por lo menos a nivel de renoprotección. Y finalmente, para no volverlos locos, nosotros participamos en otro estudio que es la segunda droga que quiero que tengan en cuenta, que es un antialdosterónico nuevo que se llama finerenone, que no está, creo que, disponible todavía acá en Argentina. Fueron 2 estudios, el Figaro y Fidelio. Para no hacerle los 2 estudios juntos, ahora hace poquito, en el Congreso Europeo de Cardiología, presentó Filipato, que es el que, digamos, el que coordinó todo este estudio, un análisis de los 2 conjuntos, de las 2 bases de datos, que es el Fidelity. El Fidelity incluyó 13.000 pacientes, el 46% con enfermedad cardiovascular y el 40% tenía enfermedad renal con menos de 60 de filtrado y algún nivel de albuminuria, ¿sí? El objetivo primario fue la muerte cardiovascular por alguno de estos eventos y hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y el objetivo secundario fue el descenso del filtrado de más del 57%, o sea, estos son endpoints duros renales, pero fueron secundarios, pero son importantes. Bueno, lo más importante de esto es que redujo el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca casi un 22% cuando analizo los 2, el uso de la finerenone, ¿sí? Vamos a ver en esta gráfica porque no está accesible, no se puede bajar por ninguna forma el Fidelity más que lo que hayan ido al Congreso. La finerenona tuvo este descenso que parece poco, el uso de finerenona de los eventos, fue un poco más del 2%, pero esto es expresado como hazard ratio, es un 0,86, es decir, un descenso de un porcentaje casi del 20%, un poco menos, de los eventos duros en PON primarios duros, ¿sí? Vamos a ir acá. Esto como eso. Y en EMPON renales es casi un 30%, ¿sí? Y el número necesario a tratar con finerenona es un buen número, es decir, yo necesito tratar 46 pacientes para obtener este beneficio primario. Necesito tratar 60 pacientes, que ustedes saben que esto es un montón de estos pacientes vamos a tener, o sea que 60 pacientes, con que yo trate uno, cada 60 yo voy a obtener este beneficio. Entonces, otra droga que ustedes tienen que considerar, aunque sea si no es la finerenona, que tiene muchos más receptores renales y varias cositas distintas, que se ha visto que la espironolactona o la esplerenona, no sé, que serían superiores, ya hay unos estudios ongoing, pero tienen que tener ustedes por lo menos la idea de ponerle un antialdosterónico para tener este efecto. Entonces, la detección de la albuminuria como mensaje, si usted tiene que ser un cambio de práctica. Ya esto realmente ha cambiado en la cabeza de los cardiólogos porque tiene que ser algo que va a cambiar la información para ellos para valorar un paciente con riesgo cardiovascular. Los diabetólogos eso ya saben, estas son frases de la gente que diseñó el estudio, ya saben que tienen que medir los diabetólogos, bueno, no todos, la orina y verificar si hay albuminuria más allá de la creatinina y de la cuantificación del filtrado por algún método, porque saben que eso va a modificar el riesgo en el paciente. Y los cardiólogos, sobre todo, tienen que cambiar esa cabeza y tienen que tener estos 2 parámetros como de riesgo cardiovascular. Conclusiones. Las intervenciones que ustedes hagan las tienen que iniciar tempranito en el paciente renal crónico. Para medirlo tempranito tengo que medir que ese paciente tenga enfermedad renal crónica. Entonces la insuficiencia renal es un predictor de riesgo y debe ser cuantificada y se puede hacer fácilmente en el consultorio, como les he enseñado. Incluso en pacientes con estadios tempranos, antes de la etapa 3, yo debo empezar esto porque si no, la atenuación del riesgo posterior, cuando las intervenciones no han sido tempranas, es probablemente nula y muchos de estos pacientes mueren antes de llegar a diálisis, ¿sí? ¿Qué algoritmos usar? Bueno, puedo usar lo que se usaron para el sprint trial y no me debo olvidar de incluir los inhibidores del GLT en la medida que administrativamente sea posible, porque todavía muchos otros sociales no los autorizan y son caros. Y la finerenone cuando esté disponible o algún equivalente por ahora, o la combinación al gol estándar de los IECA y los ARA.
Yo les voy a dejar esta tabla como recomendación en non-diálisis kineticis, las dos guías de recomendaciones que son la CADIGO y la CADOCI, los parámetros o los objetivos según el nivel de evidencia que hay para manejo de la presión arterial diastólica y sistólica, si se puede usar la aspirina, cómo es el manejo con las estatinas, que yo no soy muy amiga de eso porque en realidad de lo que he leído el uso de aspirina, si el paciente no tiene eventos en el enfermo renal, no hay evidencia firme para el uso de la antiagregación, igual que del uso de las estatinas. Hay varios claroscuros. Por supuesto, el resto de lo que no hemos hablado, que es la cesación tabáquica, la pérdida de peso y el manejo de la actividad física, es igual que en cualquier otro grupo de pacientes de otra categoría que no sean renales crónicos. Bueno, chicos, eso es todo lo que preparé. ¿Alguna pregunta? ¿Están vivos? Sí, excelente, Doc, la charla. Espero que les haya Quería, gustado. Pregunte. quería remarcar un poco todo el punto de todo lo que es el estudio Sprint, que cuando salió, después Sí, del 2017 salieron las guías que aclaraban que el límite de tensión arterial en vez de ser 140-90 había que bajarla hasta 130-80. Todo sí, esto porque ellos para el estudio usaban los aparatos que son los Omron 907, que le tomaba la presión solo al paciente sin el médico adelante, sin nada, y salió otro estudio viendo que justamente esto hacía que las cifras de TA desciendan mucho más, pero porque el paciente estaba mucho más tranquilo cuando le tomaban la tensión arterial. sí. Entonces es como que cuesta mucho más acá en nuestro ámbito, que hasta cuesta tener tensiómetros digitales, adaptarnos a esas cifras de TA y todo lo demás. Sí, Pero es un estudio todos estos excelente. estudios donde uno valora un parámetro, la primera falla que tienen, una es eh, si está bien diseñado la forma en que se va a registrar la variable que vos vas a controlar, y esto es mandatorio. Entonces, por ahí siempre encontramos una fallita. O nosotros, en el caso de los enfermos renales, muchas veces tenemos los análisis post-hoc, que son los análisis en realidad de subgrupos de otro grupo de que hicieron de otro estudio los cardiólogos, entonces siempre nos tenemos que quedar con lo que... Y no fueron diseñados para nuestros pacientes. Entonces, después de eso hemos hecho estos otros, hay otros estudios que son más valederos porque de arranque el estudio está diseñado para valorar ese grupo etario. No es lo mismo que lo diseñen los cardiólogos con un grupo de nefrólogos, porque muchas veces ellos desconocen, uno se da cuenta cuando le digo, ¿y cómo estimaron el filtrado? Y ahí están flojitos de papel. Entonces, si yo voy a medir enfermedad renal crónica de algún punto de vista, tengo que cuantificar bien o estar seguro que cuantifique bien el nivel de filtrado para después decir, bueno, paciente con 60 ml tal cosa, porque si no, ya tengo un problema. Por eso la escala de Framingham hecha hace años, que seguramente no teníamos ninguna forma de las actuales de cuantificar la enfermedad renal, tal vez tengan que ser revisadas o tendremos que tener una escala nuestra propia. ¿Mm? ¿Alguna pregunta, chicos? Es que sí, el estudio de Framingham fue muy... se quedó en el tiempo, digamos, y pasaron los años, se siguió usando, pero ya hoy en día es como que adaptarlo a la población de acá de Argentina es complicado. No, no sirve. Por mi parte, Definitivamente no sirve. excelente la charla. Bueno, chicos, ¿nadie quiere preguntar nada? Ahora vamos a empezar un estudio con otro antialdosterónico extraño. No, no es antialdosterónico, es otro, no es antraceta, no me acuerdo cómo es el nombre, ya no tiene nombre todavía. Es algo que inhibe el eje, pero es un estudio, creo que es fase 2. Ya no sé qué va a ser de eso. Ya después les voy a comentar bien, otro estudio de la industria, sí, porque nosotros estamos con estos estudios de la industria, pero son buenos, han estado publicados en el Lancet y la verdad que el Credence
dio el pie para el DAPA-CKD y uno se da cuenta hoy en día que muchas drogas que empiezan siendo para los diabéticos tienen otros efectos que yo no había visto nada con resultados igual desde los ARAP, desde el Renal o el Indent o todos los que habíamos visto nosotros para proteinuria con inhibidores de la ECA o ARAP. No había habido ningún resultado así, por lo menos en endpoint renales. Y creo que cardiovasculares tampoco. Después de la metformina no existe un cambio en la mortalidad tan importante como el uso de los inhibidores del SGLT2 en diabéticos. Ustedes saben que la metformina tiene un 36% de la reducción del riesgo de muerte cardiovascular. Después de eso, la única droga que está ahí pisándole los talones son estos glucosúricos nuevos y ninguna otra cosa, ni inclusive la terapia insulínica intensiva ni nada, ha cambiado el pronóstico en estos pacientes. Exacto, en este último tiempo había salido para cardiovascular ibabradina, vericiguato, mecantrib, todos diferentes ejes que se buscaron bloquear y ninguna droga tuvo tanto renombre porque ninguna logró un endpoint primario tan grande como lo hicieron las glipocinas. Exactamente. Bueno, chicos, si no media más, me vuelvo a la guardia. Exacto. Chicos, a partir del sábado que viene ya va a estar disponible el examen final del curso, va a estar una semana subido para que puedan completar el formulario y demás, y ahí, después de eso se entregan los certificados a todo el que apruebe el curso. Perfecto. Muchas Al gracias, que quiera doctora, y nos bibliografía, vemos. se la paso. Al que le interese, qué sé yo, leer alguna cosa puntual, se la paso. Nos vemos, chicos. Chau, chau. Chao, gracias.